¿Será el nearshoring esa oportunidad económica que tanto esperó México por décadas para comenzar un desarrollo económico y social que beneficie a millones de seres humanos? Este nearshoring será equitativo y se extenderá por todo el territorio nacional, sin influir de manera negativa en los usos y costumbres, los territorios y el tejido social de las comunidades originarias. ¿Se instalarán en las regiones en las cuales se necesitan las oportunidades de empleo? Quizás no podemos dar respuestas en este momento de una manera o de una forma 100% segura, pero podemos analizar la realidad que se nos presenta. Las empresas quieren invertir en México, es cierto. De hecho, han estado sacando algunos países su dinero invertido en algunas naciones como China y buscan otros lugares donde invertir. Obviamente, no es un gran porcentaje el que se vaya a destinar a un solo país, sino que distribuyen esta inversión en diferentes países. Y México podría tener un pequeño pedazo del pastel de estas inversiones internacionales. Pero lo negativo es que estas empresas necesitan condiciones y estas no las cumplen los estados que por lo menos la administración de Cotton Head quiere beneficiar, esto es los estados del sur. Todas las condiciones y las características que estas empresas buscan para invertir son en los mismos estados de siempre, los estados del norte, los estados del Bajío y alguno que otro del centro. Para que se cumplan estos requisitos, tendría un impacto social, ecológico, territorial y cultural que generará conflictos en el sureste de México y en el sur y el centro de México. Y al final, como siempre, solo se terminarán beneficiando los mismos de siempre, de las formas y maneras de siempre. Hay que recordar que el boom del nearshoring se dio a raíz de la pandemia de la COVID-19, por lo que muchos analistas económicos, como por ejemplo John Soldevila, le decían que para México representa una oportunidad económica solo comparable con lo que se vio tras la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994. De acuerdo con el economista, no había país en el mundo con una mejor oportunidad para aprovechar o sacar ventaja de este fenómeno, que no es otra cosa que la estrategia empresarial para relocalizar parte de la producción y cadenas de suministro de las empresas en zonas más cercanas a su mercado principal de destino. Un análisis elaborado por Bloomberg Economics han detectado sin temor a equivocarse, con base en el rastro del dinero que invierten fuera de sus fronteras las empresas que tienen operaciones en mercados internacionales, los 5 países que están funcionando como imanes para los capitales globales. En Asia, se trata de Indonesia y de Vietnam, y en América, México, en Europa, Polonia y en África, Marruecos. Estas 5 naciones han sido capaces de atraer el 10% de la nueva inversión desde el año 2017, un porcentaje que contrasta con el tamaño de sus economías, ya que todas juntas suponen apenas el 4% del Producto Interno Bruto Mundial. Como consecuencia, los 5 países han conseguido que sus relaciones comerciales crezcan más que la media mundial en los últimos 5 años, y su producción se ha incrementado hasta superar en su conjunto los niveles de la India durante el año 2022. Pese a tratarse de naciones que tienen pocas cosas en común, en los últimos años han coincidido en sus intereses por convertirse en conectores del comercio mundial y eslabones necesarios para vincular las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos, así como con otros grandes bloques económicos como Europa. Según las conclusiones de este estudio de Bloomberg Economics, lo sucedido en estas naciones no se trata de un proceso de desglobalización, debido a que el comercio, de una u otra forma, sigue creciendo entre los 2 grandes bloques económicos. Lo que ocurre es un proceso de relocalización, y estos países están moviendo sus fichas adecuadamente para ser los ganadores de esta disrupción. Por ejemplo, los 2 países asiáticos que aparecen entre los 5 más beneficiados por la reconfiguración del comercio mundial han diseñado una estrategia que se ha extendido en todo el mundo en los últimos años, llamado China Plus 1. La estrategia comenzó antes del COVID, debido a que China se convirtió en un mercado muy caro para las manufacturas, y las empresas de fuera del país
empezaron a buscar tener una fábrica situada en China y otra en otro lugar relativamente cercano. Indonesia ha incrementado 48% las nuevas inversiones que ha recibido desde 2017, alcanzando los $15,000 millones en 2022. El comercio del país con Estados Unidos y China también se ha disparado en este periodo, aumentando sus exportaciones hacia el país norteamericano en 71% y hasta en 105% las importaciones que recibe desde China, su principal socio comercial actualmente. Vietnam sigue una estrategia similar y se ha beneficiado mucho de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Por ejemplo, Vietnam se ha convertido en el principal fabricante de productos de Apple. Factores como los anteriores lo han llevado a situarse como el 18º país que más productos exporta, con $356,000 millones en 2021 y el 19º en importaciones con $331,000 millones. México adelantó este año a China como el mayor exportador de productos a Estados Unidos al vender más de $450,000 millones a la mayor economía del planeta, lo que representa un incremento del 45% entre los años 2017 y 2022, según los datos de Bloomberg. Gran parte de este aumento se explica por haberse convertido en una puerta de entrada a Estados Unidos para China, país que ha invertido enormes cantidades en colocar sus fábricas cerca de la frontera entre las dos naciones y así evitar el incremento de aranceles que impuso el gobierno de Trump. Las expectativas apuntan a que, en los próximos 2 años, 1 de cada 5 nuevos negocios que se asienten en el país serán chinos. La nueva inversión en México ha alcanzado los $41,000 millones en 2022, la más elevada de los 5 países analizados, lo que supone un aumento de 47% respecto al cierre del año de 2017. El nearshoring en México ya es evidente en el crecimiento de la inversión fija bruta, así como en las compras que está haciendo Estados Unidos, y si se aprovecha más el fenómeno, se podrían detonar inversiones por más de $50,000 millones el próximo año, señalaron especialistas. Rolando Vega, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, indicó que este año las grandes empresas que conforman dicha agrupación invirtieron $25,000 millones, pero dicho monto tenderá a duplicarse si se aterriza bien la relocalización. Este año, las empresas del Consejo invirtieron alrededor de $25,000 millones, y estamos haciendo el recuento para el año que entra. Con el nearshoring, si se aprovecha, si se aterriza, nos puede dar un crecimiento del doble de estas cantidades que estamos mencionando, dijo en entrevista después de inaugurar la 5ª edición del foro Creo en México 2023. Si se aprovecha bien el fenómeno del nearshoring, se podría detonar inversiones por unos $50,000 millones de parte de las empresas del Consejo. Por separado, Janet Quiroz, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil en Monex, consideró que la inversión fija bruta ha crecido a doble dígito este año, y buena parte de ello obedece al fenómeno de la relocalización. También la mayor participación de las importaciones que está haciendo Estados Unidos desde México. Creo que esos 2 indicadores sí nos muestran que está teniendo cierto efecto. A lo mejor todavía no lo vemos en otros como inversión extranjera directa, pero tenemos otros donde sí nos está mostrando evidencia, aseguró tras la conferencia Perspectivas Económicas y Bursátiles hacia 2024. Quiroz resaltó que en el pasado, del total de importaciones de Estados Unidos la mayoría provenía de China. Sin embargo, desde febrero pasado, las compras estadounidenses a México se han posicionado en primer lugar. Destacó que el crecimiento económico del país, que Monex estima para este año, es de 3.5%. Se explica en parte por los efectos del nearshoring, y anticipó que en 2024 se podría reflejar el efecto de dicho fenómeno en la inversión extranjera directa, principalmente en nuevas inversiones. Sobre los demás factores que explican el estimado de crecimiento económico para este año, Quiroz mencionó que entre ellos se encuentra el hecho de que no se presentó recesión en Estados Unidos, como inicialmente se proyectaba. Además, la tasa de desempleo del país está en mínimos, y la demanda interna ha mostrado factores favorables como el consumo, cuyo comportamiento ha sido muy positivo, comentó. En días recientes, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, decía que el nearshoring, así como la inversión y la operación de proyectos de infraestructura en el sur y sureste de México, permitirían que el crecimiento en los estados de dicha región se duplique.
Durante su participación en el foro Coparmex, Nearshoring Talks 2023, el gobernador aseguró que la región ha registrado un importante crecimiento en los últimos años gracias al carácter prioritario que le ha asignado el presidente Cotonjet a la región, sobre todo a través de la inversión e infraestructura. En el pasado, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo no formaban parte de las grandes discusiones del futuro del país. Hoy, gracias al presidente, el despertar del sur es una realidad, apuntó el gobernador. No obstante, prevé que las condiciones económicas mejoren aún más con el incremento de las inversiones derivadas de la relocalización de empresas para abastecer al amplio mercado que ofrece Estados Unidos. En los próximos años, con nuevas y mayores inversiones en infraestructura, con las ventajas de la relocalización de empresas y con el inicio de operaciones de los grandes proyectos de infraestructura que están en marcha, los estados del sur seguiremos creciendo al doble, aseguró. El indicador trimestral de la actividad económica regional ITAER del Banco de México reportó que de abril a junio de este año, la región sur experimentó un crecimiento de 6% en comparación con el año anterior, posicionándola como la región con el mayor crecimiento en el país. La cifra contrasta con el 3.6% que se reportó a nivel nacional y el 1.9% que se observa en las entidades del norte. Asimismo, destacó en el sur el repunte del 72.5% en la construcción. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el crecimiento se ha visto impulsado por la inversión pública en los proyectos insignia de Cotonjet, como el corredor interoceánico, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. No así por el nearshoring, al menos no hasta ahora. Alejandrina Salcedo, directora de Investigación Económica de Banjico, ha señalado que la región sur es la que menos se ha beneficiado por la relocalización de fábricas. Durante la presentación del reporte de economías regionales del Banjico en septiembre, Salcedo expuso que ante el entorno incierto hacia adelante por el posible debilitamiento de la actividad económica de Estados Unidos, el reto de la seguridad pública y los eventos climáticos, se deben seguir impulsando las inversiones, pero no nada más a las regiones que tradicionalmente reciben estos flujos de inversión, sino a lo largo de todo el país y sobre todo hacia el sur. Un mes antes, el Instituto Mexicano para la Competitividad, la IMCO, advirtió que el sur-sureste del país no podrá aprovechar todos los beneficios del nearshoring debido a que su limitada capacidad para transportar gas natural representa un obstáculo para que sea más competitiva y pueda llamar la atención de diversas industrias. El impacto que tendrá el nearshoring será desigual en las entidades del país debido principalmente a discrepancias de cada estado en recursos, infraestructura y crecimiento económico. Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Guanajuato presentan ventajas, señalaron Moody's Local. Los estados que se están beneficiando por estas inversiones son los que registraron mayores aumentos en sus ingresos operativos y tendrán potencial para mejorar su perfil crediticio. Sin embargo, la disponibilidad de los recursos e infraestructura necesaria para las operaciones de las empresas será determinante en el flujo de inversión hacia estos estados, señala la agencia en un análisis sectorial. Por lo anterior, estima que el beneficio del nearshoring que surge del interés de las empresas en relocalizar o ampliar sus operaciones en México para acercarse al mercado de Estados Unidos y evitar disrupciones en las cadenas productivas, se concentrará en las entidades que se encuentran mejor posicionadas. Los territorios con mayor capital extranjero corresponden de las regiones de la frontera norte y del centro del país. Durante los primeros 3 trimestres de 2023, según cifras de la Secretaría de Economía, además de la Ciudad de México, las entidades que encabezaron la inversión extranjera directa fueron Nuevo León, Sonora, Chihuahua y el Estado de México. Para Moody's, una mayor inversión extranjera directa apoya el crecimiento económico y a la generación de empleo, respaldando mayores ingresos operativos, a lo que se suma una proporción mayor en participaciones federales en el mediano plazo. Los estados que se benefician del nearshoring y que además manejan mejor su gasto generando mayores balances operativos, tienen el mayor potencial de mejorar su perfil crediticio. De los estados calificados por Moody's Local, que se han beneficiado de una mayor inversión extranjera directa y que a su vez han mantenido un crecimiento económico superior al promedio nacional, se encuentran Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Guanajuato. La calificadora señala que el flujo de inversión extranjera directa y los recientes anuncios de inversiones importantes, en particular en Nuevo León, continuarán impulsando el crecimiento económico,
y tendrán un impacto crediticio positivo en los ingresos operativos de estos estados. Moody's ahonda que varios estados enfrentan limitantes para continuar atrayendo capital extranjero, enfatizando que las entidades tradicionalmente receptoras de inversión extranjera directa cuentan con infraestructura pública que permite un fácil acceso a Estados Unidos y tienen mano de obra calificada. Sin embargo, las principales limitantes para asegurar el flujo futuro de inversión extranjera están ligadas a la existencia de suficientes parques industriales e inversión pública que aseguren los insumos necesarios para la operación, como son el agua y la energía. De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, en el 2022 el inventario creció 30% anual y la disponibilidad promedio nacional fue de 2%. Para el periodo 2023 y 2024, se estima que se registre una demanda adicional de espacios inmobiliarios de 2.5 millones de metros cuadrados, derivado del nearshoring. Mientras tanto, Santiago Justel, economista para México del Banco Mundial, explicó que cuando se habla de relocalización de cadenas de suministro hacia México, no todos los datos cuentan la misma historia. De entrada, no toda la inversión que está saliendo de China está redirigiendo hacia la economía mexicana. Hay países como Vietnam, Taiwán e India que a una velocidad más acelerada están recibiendo flujos del llamado nearshoring. La mitad de las compañías de Estados Unidos esperan reducir sus activos en China en los próximos años, pero al menos del 4% planea aumentar su inversión en México. A nivel global, menos del 20% de las firmas que evalúan mover su cadena de producción proyectan también desinvertir en China, mientras de estas, solo un 2% contempla poner capital en México, expuso el economista con datos de una encuesta a directivos. Hay datos como la ocupación de 98% en parques industriales, o el avance de la formación bruta del capital fijo, sobre todo en construcción no residencial, que dan visos del nearshoring, pero una manera más concreta de evaluar la relocalización es comparar la pérdida de exportaciones e inversión extranjera directa de China contra la ganancia en exportaciones e inversión extranjera directa hacia México, definió Justel, durante la conferencia Moody's and Banco Mundial, competencia en Latinoamérica y nearshoring en los estados mexicanos. En general, los anuncios de inversión hacia México se están recuperando respecto a las caídas registradas en el pico de la pandemia. No ha ocurrido lo mismo en China. Actualmente, 28% de los anuncios que previamente iban a China ahora irían a México, y donde se está registrando mayor crecimiento es en los sectores de software, servicios comerciales, textiles, productos de consumo y comunicaciones, abundó el economista. Justel enfatizó que los datos hasta ahora muestran que el nearshoring no es un cambio radical en México. Más bien, es más de lo mismo. Los estados que ya estaban recibiendo inversión, desde la apertura al comercio internacional que significó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo siguen haciendo, y la región sur sigue rezagada. En una conversación con medios, consideró que los proyectos que está impulsando la actual administración en el sur del país, en particular el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, pueden ayudar a atraer inversiones que no necesariamente suministren al mercado estadounidense, dado que muchas de esos capitales tenderían a ir primero a la frontera norte del país, con el objetivo de cumplir el periplo de relocalizarse al lado de su mercado final.